Bueno, muy bien. Habíamos hablado del tema de las tarifas y esta decisión de la Justicia Nacional, de la Justicia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de obligar al gobierno a convocar a una audiencia y además a suspender todos los aumentos en el gas, justamente a propósito de una presentación que se hizo en la Cámara Federal de La Plata y que tuvo como uno de los actores principales a el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad, cuyo integrante o uno de los dirigentes, el titular, es Mariano Lovelli, quien nos visita esta noche. ¿Cómo le va, Mariano? Buenas noches, gracias por venir. No, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, han estado como actores centrales de toda esta cuestión que, digamos, yo la presento así, pero en realidad lo que importa hoy por hoy y lo que la gente quiere saber es qué va a pasar con su factura y cuándo puede haber o no un aumento en función de lo que ha resuelto ahora la Corte Suprema de Justicia. Bien, sí, efectivamente nosotros hemos iniciado la acción de amparo ya hace unos meses, en el mes de abril, en donde hemos tenido una sentencia de la Cámara Federal que declaró la nulidad de las resoluciones que conforman lo que la gente llamó el tarifazo. Y hemos tenido la ratificación de esa sentencia por parte de la Corte Suprema la semana pasada, en donde ratifican la nulidad del tarifazo. ¿Esto qué significa? Que los precios de la tarifa de gas se retrotraen al 31 de marzo pasado, que es el último día previo a la resolución. Tarifazo, exactamente, a la fecha del dictado de esas resoluciones. E indica que para hacer cualquier modificación sobre la tarifa de los servicios públicos hay que llamar a la audiencia pública. Y lo que resulte de esa audiencia pública no puede ser aplicado de manera retroactiva. Por lo tanto, cualquier aumento siempre va a ser con posterioridad a la celebración. Acá lo detengo en un instante nada más, porque hemos recibido mensajes y por ahí en los medios se trasciende que hay gente que todavía no ha recibido ninguna factura de este invierno. ¿Eso puede ser? ¿Es posible? Sí, a mí me ha pasado. Bueno, y entonces, lo que reciba será con los precios del año pasado, con los precios anteriores. Y en todo caso, después de septiembre o en octubre, cuando se resuelva después de las audiencias, recién ahí se aplicaría un aumento que todavía el gobierno no ha resuelto cuál es. Exactamente. Sí, tal cual. Una vez celebrada la audiencia pública, el Energas tiene 30 días para publicar las conclusiones de la audiencia y recién a partir de ese momento el Ejecutivo está en condiciones de dictar un acto administrativo, una resolución que aprueba el nuevo cuadro tarifario, habiendo tomado o no las sugerencias de la audiencia pública. Esto quiere decir que recién va a entrar en rigor el nuevo cuadro tarifario del servicio de gas en el mes de noviembre. Por lo tanto, vamos a tener todo este año, prácticamente todo el año, con la tarifa del año pasado. Sí es verdad, como me ha pasado a mí, la última boleta que he pagado del servicio de gas. ¿Y eso por qué es? ¿Porque las empresas no se animaban a poner todavía una tarifa? ¿Porque entre las idas y las vueltas no lo hicieron? No hay una razón oficial, por lo tanto queda, digamos, a la especulación de cada uno. Yo creo, sinceramente, que ha habido una fuerte operación política, mediática, en donde las empresas, por supuesto, forman parte, tratando de forzar la convalidación del tarifazo. Y una de esas cuestiones era, miren que no mandamos la boleta y después van a tener que pagar todo el aumento juntos. Lo dijo el propio jefe de gabinete, si ustedes recordarán. La gente tarde o temprano va a tener que pagar el aumento. Entonces yo creo que las empresas jugaron en esa lógica, ¿no? de intentar forzar a la ciudadanía a que tenga que aceptarlo como algo inevitable. Sí, es una lectura, pero tampoco cierra demasiado porque, digamos, mientras tanto se quedan casi sin dinero para... Eso es lo que nosotros no entendíamos, cómo, digamos, teniendo la posibilidad de obtener un dinero aunque que sea, bueno. O sea, yo tiro la factura, aunque sea que me la pague uno, ya estoy, digamos, ¿no? Mejor que no me pague nadie nada.
si nosotros no estábamos discutiendo toda la tarifa, nosotros no hicimos el amparo para evitar que la gente no pague el servicio. Claro. Si no, pedimos la nulidad del tarifazo por ilegal, y que eso fue lo que finalmente la Corte de manera unánime terminó. O sea, eso da para leer también que las empresas tan mal no están, porque si siguen funcionando, siguen distribuyendo el servicio, aún sin haber cobrado nada durante todo el invierno, digamos, el presunto borde del precipicio al que nos ponía el no tarifazo no es tan así. Bueno, pero miren el caso de la energía eléctrica. Edenor el año pasado, según sus propios balances, tuvo utilidades. Aún pagando precios subsidiados. Entonces, una cosa es lo que dicen al público y otra cosa son los balances que tienen que presentar en la bolsa, en donde ahí tienen que decir la verdad. Claro, ahí no hay operaciones. Ahí hay porotos, ahí están claro, los porotos. Exactamente. Ahí, está bien. Usted hablaba recién de que tal vez, digamos, no necesariamente el gobierno va a tener que adoptar o tomar las recomendaciones que dé la audiencia. Se sabe que la audiencia no es vinculante. Digo, ¿qué importancia tiene entonces ir a una audiencia? Ustedes ya se habrán anotado, me imagino, irán. ¿Qué van a plantear y por qué es importante tener una audiencia? La audiencia es importante. Más allá de que es legal, obviamente. Que No, el primer pero punto... al margen de la legalidad, digamos, de la constitucionalidad de la audiencia. La audiencia es importante y la verdad es que ha venido bien, si se quiere, una de estas consecuencias de todo este problema institucional es realzar el valor que tienen las audiencias públicas, porque es un momento previo a la toma de una decisión que, como involucra a toda la ciudadanía, el legislador ha querido que la ciudadanía se involucre en esa toma de decisiones. Es decir, el Estado, el Ejecutivo, que es, por supuesto, quien tiene la facultad de establecer una política tarifaria, tiene que presentar un proyecto de cuadro tarifario ante la sociedad y debe acompañar la documentación que respalde ese cuadro tarifario. ¿Para qué? Para poder acreditar de este modo que la tarifa que propone es razonable. Es decir, esa razonabilidad, que es una manda constitucional, que las tarifas sean justas y razonables, debe quedar acreditada. Así, digamos, es decir, si no lo acreditaran, sería un capricho. Es decir, porque una cosa vale 2 pesos, yo tengo que acompañar documentación que demuestre que efectivamente esa cosa vale 2 pesos. Bien. Por eso es importante la audiencia pública, para que los usuarios y los consumidores, teniendo esa información, pudiéndola analizar, puedan concluir o no si esa tarifa, si ese nuevo cuadro tarifario es justo y razonable. Porque si el Estado, el Ejecutivo, no lo pudiera demostrar, estaríamos entonces teniendo una tarifa irrazonable en términos constitucionales y eso eventualmente también sería pasible de discutirlo judicialmente. Bien. Con relación, esto, digamos, abarcó a todo el país y demás. ¿Hay alguna diferencia en el caso de los usuarios de la provincia de Buenos Aires, los usuarios de gas? ¿Tienen algún régimen diferente, como en el caso de la energía, con el tema del gas, o es uniforme para todo la resolución y el tema de la distribución? No. En el caso de la provincia de Buenos Aires, mejor dicho, en relación al servicio público de gas, hay un único ente regulador que es nacional. Bien, es decir, todos los componentes del servicio público de gas corresponden al gobierno federal. Distinto en el caso de la energía eléctrica, que hay sectores de ese negocio que están tercerizados, mejor dicho, que están provincializados. Nosotros, por ejemplo, desde que se privatizó en los 90, la vieja SEGVA, durante muchísimos años, CEDELAP formaba parte de la órbita federal y desde hace... 5 o 6 años. Sí, exactamente, sí. La década pasada, fines de la década pasada, pasó a la órbita de la provincia, por lo tanto tiene un doble estándar. Una parte, lo que tiene que ver, por ejemplo, con el mercado mayorista, que sigue siendo potestad del gobierno nacional, y lo que hace a la distribución de la energía, ya ahí sí es materia provincial. O sea, un componente de la factura le van a aplicar el tarifazo de luz a nivel nacional y otro componente lo que ya dispuso el gobierno de la provincia y que ya lo hizo con audiencia pública, o sea que eso ya estaría vigente. Sí, en realidad está controvertido porque si bien, por un lado, el gobierno provincial llamó a audiencia pública para convalidar un nuevo cuadro tarifario en lo que hace la distribución,
Lo cierto es que al estar suspendida la aplicación de la resolución 6 del Ministerio de Energía, que es la resolución que fija el nuevo valor de la electricidad a nivel mayorista, que ese precio es el que toman en cuenta como marco referencial las distribuidoras provinciales para fijar su propia tarifa. Claro. Por lo tanto, estando controvertida y suspendido el nuevo cuadro mayorista, entendemos que debería congelarse el cuadro, digamos, de las distribuciones, porque es el fruto de una generación que hoy está suspendida. Bien. El Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad, ¿qué, digamos, se hizo conocido claramente por este episodio, pero ¿en qué venían trabajando ustedes? Le hago esta pregunta porque viene atada a otra, pero digo, ¿cuál es el ámbito de desarrollo de ustedes? ¿Sobre qué trabajaban? Bueno, ¿Dónde, cuándo, desde cuándo funciona? Sí, nosotros nuestra asociación civil la hemos fundado hace 2 años, justamente hace 2 años, para el mes de agosto del 2014, en donde tenemos, digamos, distintas actividades, las jurídico-judiciales vinculadas con procesos colectivos, es decir, con litigio estratégico. Este no ha sido el primero de las acciones judiciales que hemos iniciado. De hecho, la primera de las acciones judiciales la iniciamos el año pasado, una demanda contenciosa contra la provincia de Buenos Aires por falta de acceso a la información pública. Ya este año, ya a fines del año pasado, iniciamos acciones judiciales en torno a la designación de los jueces de la Corte Suprema en comisión, cosa que finalmente el gobierno desistió y terminó esta semana justamente sí, con la designación jurando el doctor Rosenkrantz. Por lo tanto, tenemos una actividad jurídico-judicial que tiene que ver con causas que tienen que ver con intereses colectivos comunes y que abarcan tanto el ámbito de la provincia de Buenos Aires como al gobierno nacional. Bien, y no, la pregunta es la última porque ya nos quedamos sin tiempo, pero venía atada porque en algún momento se asoció a esta entidad con algún sector, alguna agrupación política, digamos, algún sector político de la política partidaria, digamos, porque, bueno, cuando apareció ahí concretamente junto con otros legisladores de la provincia, como Tavis y demás, digamos, ¿tienen alguna vinculación ustedes? ¿Son parte de algún...? Nosotros ni renegamos ni desconocemos nuestra pertenencia partidaria. Nosotros formamos parte del Frente para la Victoria, sin perjuicio de que la actividad de la asociación civil tiene que ver con una cuestión de litigio estratégico que tiene que ver con la defensa de intereses comunes, como le acabo de decir, por ejemplo, que nuestra primera acción judicial la iniciamos el año pasado al gobierno de Daniel Scioli. Bien, Carlos, Mariano Lovelli, muchísimas gracias por haber venido esta noche acá a aclarar estos puntos y lo veremos seguramente después que se haga la audiencia pública. Tal vez nos cuente cómo fue ahí el debate y demás. Cómo no, a disposición. Muy bien, ahí estaba. Entonces, tema tarifas también en esta noche aquí en Lado P. Ya volvemos.